nos sintonizan a través de las redes sociales. En esta noche estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Señor Jesús porque nos ha permitido tener un segundo día de esta semana de gratitud. Vive la gratitud. Qué hermoso mensaje el de ayer que escuchamos a través de nuestro pastor, y hoy no es la excepción. Así que, ¿qué les parece si para poder continuar con este programa, primero pedimos la dirección de nuestro Señor Jesús? Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Amoroso Padre que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor nuestro, por todas tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, por todas tus bondades, Señor, porque solamente tú eres bueno y fiel, Señor, para con nosotros. Aún sin merecerlo, Señor, tú siempre estás preocupado por cada uno de nosotros, Señor, en que no nos falte nada. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos totalmente con todo nuestro corazón por todo lo que tú has hecho, Señor, en favor nuestro. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en este programa, Señor, que bendigas a cada una de las personas que está escuchando este segundo día, Señor, que pueda ser de mucha bendición para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes de las diferentes iglesias. En esta noche es nuestro segundo día y vamos a seguir aprendiendo ese cantito que tenemos por ahí. Vamos a pedirles a nuestros hermanos que nos puedan ayudar a transmitirlo. Salió y sentí su calor. Si hay alimento en mi mesa y no siento temor, si la paz me inundó, le agradezco al Señor por su amor. Si el camino es difícil y no puedo avanzar, si hay tristeza y pruebas, yo puedo confiar. Conmigo Él está. Le agradezco al Señor por su amor. Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él planeó, Él logró, y hoy vivo pleno en su amor. Vivo la gratitud, pues en Cristo libre soy. Te amo, Señor. Si la piedra quitó y del mal me libró, me devolvió la vida, su toque sanador. Si todo va bien, agradezco al Señor por su amor. Llegó y el crisol me golpeó, si la marea se eleva y el cielo se nubló, si todo va mal, agradezco al Señor por su amor. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él planeó, pleno en su amor. Vivo la gratitud, pues en Cristo libre soy. Te amo, Señor. Dios me dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
pues en Cristo libre soy. Te amo, Señor. Muy bien, un hermoso canto que reconforta nuestros corazones con esa bendita esperanza. Y todo sea gracias a nuestro Señor Jesús. A continuación, vamos a pasar con el punto central de este programa, que está a cargo de nuestro pastor Fernando López. Adelante, pastor, tiene su tiempo. Muchas gracias a todos. Agradezco que nos sigan acompañando en esta hermosa noche, ¿verdad? Para seguir estudiando los temas titulados, ¿verdad? Vive la gratitud. En esta noche, la reflexión está titulada Demos gracias a Dios porque Él es bueno. Y antes de abrir las escrituras, antes de hacer otra cosa, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en el estudio de su palabra. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre, doy gracias en esta noche que nos permite estar con mis hermanos, conectados a través de este medio, juntos, Señor, unidos, para que su presencia nos acompañe, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está usted. Y Señor, agradecemos porque esta semana vamos a estar todos los días unidos a través de esta plataforma, porque buscamos, Señor, vivir la gratitud. Y Señor, estamos por concluir este año de actividades. Y Señor, nos ha dado vida. Y quizás nos ha faltado la salud, pero muchos tenemos salud. Pero si alguien perdió la salud durante este tiempo y está enfermo en este momento, de cualquier enfermedad que sea, Señor, aún así, permítanos vivir agradecidos por lo que usted hace por nosotros. Nos da vida, nos permite, Señor, prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús y vivir por la eternidad. En esta noche, Señor, acompáñanos al estudiar su palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, hoy vamos a estudiar Demos gracias a Dios porque Él es bueno. Y vamos a iniciar yendo al Salmo 107, versículo 1 al 32. Solamente vamos a leer del versículo 1 al 32. Salmo 107, versículo 1 al 32. No sé si alguien de ustedes quiera darle lectura a este texto bíblico o quieren que yo lo lea. Pero si a alguien le gustaría participar leyendo en esta noche el Salmos 107 del versículo 1 al 32, adelante. Si no, su servidor lo lee, ¿verdad? Si alguien quisiera hacerlo, ¿verdad? Puede levantar su mano y vamos a saber que le vamos a escuchar, ¿verdad? Ok, sí, nos ayuda la hermana Katserino. Adelante, hermana, puede activar su micrófono para escucharla. Ando agripada, pero a ver, ahí va. Dice Salmo 107, Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase.
Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y la apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. ¿Eso es el 32, Paz? Sí, hasta el 32, hermana. Muchas gracias. Ok. Demos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Hay afirmaciones absolutas, irrefutables, que nadie discute, hermanos, que todos aceptan. Una de ellas es la que Cristo expresó en el Evangelio de San Juan 16:33. Jesús dijo ahí, en el mundo tendrán aflicción. Y eso es una realidad, hermanos. En el mundo hay aflicción. Job, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, lo dice de esta manera: todos los que nacemos de una mujer vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Eso dijo Job. Y Job estaba viviendo un momento de enfermedad. Por eso durante la oración de esta noche yo decía, Señor, nos has dado vida, posiblemente no salud. No sé si ahorita está conectada mi suegra, ¿verdad? Pero ella estuvo conectada ayer. Y es interesante porque ella inició este año sabiendo que tenía salud, pero hace unos meses atrás se enteró de que tiene cáncer. Ahora, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero a pesar de las enfermedades, a pesar del sufrimiento, tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Un hombre llamado Arthur Schopenhauer dijo en El arte de sobrevivir, en un libro que escribió titulado El arte de sobrevivir, que la vida no está ahí para ser saboreada, sino para ser soportada. Esto lo dijo en la página 96 de este libro titulado El arte de sobrevivir. Y vuelvo a repetir que dice él, ¿no? Que la vida no está ahí para ser saboreada, sino para ser soportada. Y es que, hermanos, Dios fue claro con Adán y Eva. Dios les dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Que mientras no consumieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no probarían la muerte. Y es que, mis hermanos, la muerte es demasiado dolorosa, es demasiado sufrido, demasiado, se sufre demasiado. Pero los seres humanos optamos por el sufrimiento, optamos por esa parte. Miren, así somos los seres humanos desde que nacemos. Yo recuerdo a mi pequeño, hoy tiene 9 años, pero mi hijo, ¿verdad? Cuando gateaba, yo le ponía a los tomacorrientes de la casa unos chuponcitos que entraban ahí exactamente, y no era fácil de quitar. A veces tenía que usar un desarmador para cuando lo íbamos a usar para quitarlo. Y veíamos cómo insistía él en quitar esos toponcitos para meter el dedo ahí. Y yo le hacía muecas, le hacía una obra teatral junto con mi esposa para decirle, mira, si tú logras meter el dedo ahí,
te va a dar una descarga eléctrica, te puede pasar esto. Y le decíamos muchas cosas. Gracias a Dios nunca logró meter el dedo, pero yo he visto niños que meten el dedo y pegan un grito cuando les pega la descarga, ¿verdad? Algunos niños han muerto, pero la gran mayoría solamente ha sido una descarga eléctrica que los ha hecho llorar demasiado. Pero a lo que quiero ir, ¿no? Nosotros desde muy pequeño decidimos por experimentar el dolor. Nos gusta el dolor, nos gusta sufrir. Por eso dice Arthur en su libro El arte de sobrevivir, que la vida no está ahí para ser saboreada, sino para ser soportada. Si en el mundo todos tendremos aflicciones, buenos y malos, mis hermanos, creyentes o ateos, fieles e infieles, sin embargo, la declaración de nuestro Señor Jesús no terminó allí. A sus hijos, Él nos dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. En pocas palabras dijo, yo puedo librarlos de toda aflicción. En el Salmo 107, que nos hizo el favor nuestra hermana Serino leer, destaca esta realidad. Nos asegura que si bien es cierto que todos tendremos dificultades, también es cierto que Dios puede y quiere librarnos de todo sufrimiento, especialmente de aquel que es producto de nuestra desobediencia y rebeldía. Como resultado, mis hermanos, este salmo tiene el propósito de animarnos a que con alabanzas y ofrendas expresemos nuestra gratitud a Dios. En primer lugar, el Salmo 107 nos enseña que en esta vida nadie se escapa de las aflicciones, absolutamente nadie, hermanos. Conocí a una persona hace 10 años atrás. Trabajaba en un estado fronterizo, que muchos ya han escuchado dónde estaba, pero no voy a decir en qué ciudad. Conocí a una persona impecable. Casi la gente lo tenía como una persona perfecta. Pero saben, a pesar de que él era muy precavido, fue envuelto en un fraude. Y él perdió el sueño por muchos días, porque sufría. Y cuando platicaba con él decía, pastor, ¿por qué me pasa esto? Siempre he luchado por ser una persona recta y justa, tanto con mi familia, con las personas que trabajo, en la universidad cuando estudié y en la iglesia. Y siempre he tratado de ser justo y honrado y claridoso para no sufrir, para no tener aflicciones. Y mis hermanos, es que por más que tú busques ser perfecto, eso no nos salva en este mundo de padecer aflicciones. No escapamos de las aflicciones. Los versículos del 4 al 9 en el salmista habla de la angustia de estar perdidos en el desierto. No encontrar un camino que nos conduzca a un lugar seguro, de estar hambrientos y sedientos con el alma a punto de desfallecer. El versículo 10 nos habla de la amargura de algunos que viven en profunda oscuridad, prisioneros, encadenados sin poder salir de los problemas. Los versículos 17 y 18 hablan de que las consecuencias de nuestros pecados nos hacen incluso perder el justo por las cosas buenas de la vida y nos lleva a sentirnos en las puertas de la muerte. Los versículos de 23 al 32 nos dicen que en esta vida todos, incluso los que se creen expertos, enfrentan dificultades que los desaniman. Los hacen temblar de miedo, inseguros, tan traspiés como ebrios, pero a tales expertos de nada les sirve toda su pericia. Si en el mundo tendremos aflicción, son inevitables, pero esa no es toda la historia, mis hermanos. Tú y yo podemos buscar ser perfectos, ser las personas excelentes, pero no nos va a librar eso de las aflicciones. Y a veces muchas personas dicen, entonces, ¿qué me sirve ser cristiano? ¿Qué me sirve creer en Dios? La diferencia es que tenemos esperanza. Es lo que nos hace diferentes. Las personas que no tienen esperanza se están suicidando.
Por muchos años, por muchas épocas en este mundo, la gente se quita la vida, se suicida. Pero cuando una persona tiene esperanza, no llega a ese punto. Y el suicidio está dentro del cristianismo, tanto fuera del cristianismo. No hay persona que se libre de las aflicciones. La diferencia es que tú y yo tengamos esperanza y que Jesús esté en nuestras vidas, que Dios esté en nuestras vidas. Y es que, hermanos, ir caminando por un camino que no conoces es angustioso. Ya no les he platicado quizás, pero cuando yo llegué a estudiar a la Universidad de Lindavista, sucedió que se decidió que yo tenía que ir a hacer prácticas ministerial al lugar más, pero más lejano que había. Vamos a pedirle a nuestra hermana Diana que mutee su micrófono porque está haciendo ruido, para que nos deje escuchar. Me acuerdo que me dijeron, mira, vas a ir a tal lugar. No voy a decir el nombre del lugar, ¿verdad? Pero el asunto está que yo tenía que caminar 3 horas desde la universidad hasta ese lugar por la montaña. Y un muchacho que había sido asignado a ese lugar y que era del tercer año de teología me dijo, mira, Fer, me enteré que te toca ir allá. Mira, en la primera vez que tú vayas, no te vayas 3 horas antes. Mejor vete 4 horas antes por si te llegas a perder. Mira, te voy a hacer un croquis para que te vayas. Yo cuando fui, la verdad me perdí. Tuve perdido 5 horas en la montaña. Pero yo espero que con el croquis que te dé, te pueda servir para que en 4 horas llegues. Hermano, entonces dije, si yo tengo que estar a las 9 de la mañana en la iglesia, antes, a la hora que empieza escuela sabática, me tengo que ir entonces a las 5 de la madrugada. Y, y esa asignación la tuve en el mes de noviembre, cuando ya tenemos el horario de invierno, donde el sol tarda en salir. Así que yo dije, me va a tocar caminar 1 hora y media en la montaña oscura y yo nunca he salido de la universidad, no conozco fuera de aquí. Es mis primeros meses aquí viviendo en Chiapas, no conocía. Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Mis hermanos, el croquis no me servía a esa hora de la madrugada, no lo podía ver, no llevaba lámpara, no tenía lámpara ni nada. Y, y no me servía. Y yo solamente, antes de salir del cuarto, intenté aprenderme el croquis, pero yo soy de muy mala memoria, se me olvidan muy rápido las cosas. Así que cuando yo no sabía dónde ir, mis hermanos, yo me arrodillaba y le decía, Señor, no sé hacia dónde ir. Veo 2, 3 caminos aquí. Me voy por el de la izquierda, por el de frente o el de la derecha. Y oraba por algunos minutos y cuando sentía la seguridad que era ir hacia la derecha, me levantaba y iba hacia la derecha. Y entonces recuerdo que empecé a tener mucha angustia en esa caminata. Y dije, ¿por qué estoy tan angustiado? ¿Qué me puede ayudar? Y entonces empecé a cantar un cantito, yo no sé si ustedes se lo sepan, pero es un canto de hace muchos años y se titula Voy caminando. Y empecé a cantar el cantito, voy caminando, siempre contento de la... Y empecé a cantar ese canto, hermanos, y empezó a irse esa angustia, esa aflicción que yo tenía. Y yo decía, Señor, si voy a poder cumplir con el compromiso. Yo sé que avisaron que iba a llegar allá y que iba a ayudar quizás con el repaso de la lección y a predicar. Voy a llegar. Y mis hermanos, cuando de nuevo me volví a sentir perdido, me arrodillaba y oraba ahí en medio de la montaña, hasta que por fin amaneció. Y cuando amaneció, vi el croquis y dije, ¿y ahora en qué punto del croquis estoy? No sabía, no me servía el croquis porque no sabía en qué punto estaba. Hoy en día una chulada, ¿no? Tú agarras el celular y si hay señal, con el GPS sabes en dónde estás parado y si te dieron un croquis, pues sabes hacia dónde vas a ir. Pero amaneció y el croquis no me servía. Y dije, bueno, pues a seguir orando y cantando, hasta que pude llegar a un primer pueblo. Cuando llego al primer pueblo me dicen, esta es la mitad del recorrido para llegar al lugar. Llevaba 1 hora y 45 minutos caminando y dije, la mitad. Parece ser que me voy a hacer casi las 4 horas.
Doy gracias a Dios, hermanos, porque pudimos cumplir. No llegué a las 9 de la mañana, a pesar del croquis y a pesar de todo, como fui muy lento, invertí mucho tiempo en la oración. Yo llegué al cuarto para las 11 de la mañana a aquel lugar. Y cuando yo llegué, me dijeron los ancianos, pastor, lo estamos esperando. Está por terminar los anuncios y posteriormente siguen los 10 minutos de ministerios personales y usted entra. Y le dije, ¿y en dónde me puedo cambiar? Porque me vine con esta ropa para poder caminar cómodo, pero traigo mi ropa de sábado. Y me dijeron, vaya al baño, ahí se puede cambiar. Y fui y me cambié. Y exactamente saliendo entré, mis hermanos. Todos experimentamos aflicciones, más cuando te sientes perdido, más cuando no sabes hacia dónde caminar, más cuando tu futuro es incierto, más cuando sabes que das un paso que no sabes si es el correcto o no es el correcto, más cuando tomas decisiones y cuando te diriges a un camino que no sabes si es seguro, ese camino que te va a llevar al destino que tú tienes trazados. Regresando al Salmo 107, en segundo lugar, este salmo nos asegura que en el cielo tenemos un Dios todopoderoso, que puede librarnos de toda aflicción. Los versículos 6 y 7 nos confirman que cuando estemos atribulados podemos clamar a nuestro Dios porque Él es poderoso para librarnos de nuestras aflicciones y de guiarnos por el buen camino hasta llegar a una ciudad habitable, o sea, a un destino seguro, mis hermanos. El versículo 14 nos asegura de que Él nos sacará de la profunda oscuridad y pondrá fin a toda angustia que nos mantiene encadenados. El versículo 20 dice que nuestro Dios, con el poder de su palabra, nos sanará, nos librará de caer en el sepulcro. El versículo 29 declara que Dios puede convertir la tempestad en bonanza, apaciguar las gigantescas olas. Y el versículo 30 añade, confiados en Él, volveremos a sonreír felices porque Él nos lleva a puerto seguro. Pero esto no es todo, mis hermanos. Todavía hay más buenas noticias. En tercer lugar, el Salmo 107 nos dice que nuestro Dios no solamente es poderoso, sino que también es misericordioso y que nos libra de la aflicción y que son consecuencia de nuestras desobediencias. En el versículo 10 al 16 se habla de las dificultades que sufren los que son rebeldes a los mandatos de Dios, y se nos dice que ellos también desprecian los proyectos del Altísimo. Pero el salmista, hermanos, también dice que cuando ellos claman a Dios, Él los libra de todas sus problemas, de todos sus problemas son librados. ¿Te das cuenta? Entonces, si ellos que son rebeldes, hermano, y tú y yo que tenemos una vida de lucha, que luchamos todos los días, bueno, y quizás no todos los días, porque hay hermanos que nomás somos del séptimo día, ¿no? Pero bueno, para los que sean del séptimo día, pues podemos decir, pues cuando menos una vez a la semana me acuerdo de Dios y hago la lucha de adorarle. Bueno, aunque sea una vez a la semana, mis hermanos, pero hay personas que puede pasar un mes, puede pasar 6 meses, y solamente cuando hay eventos por cultura del país que se acuerdan de Dios. Ahora, ¿qué eventos hay por cultura del país? Estamos en diciembre. El 12 de diciembre, pues festejan, ¿verdad? El cumpleaños de la mamá de Jesús. 24 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesús y aún los ateos tienen que aguantarse porque el 24 a nivel nacional en nuestro país se anuncia que nació Cristo Jesús, aunque no haya nacido en esa fecha. Mis hermanos. Y todavía aquí en México se recuerda que hubieron unos magos que visitaron a Jesús, unos sabios, y le hicieron regalos. Y eso lo festejamos en México el 6 de enero. Y te das cuenta, hermano, por cultura aquí en México, muchas personas en esa época del año se acuerdan de que Dios existe y que hay que agradecer. Ahora, dice el Salmo que aún esas personas que se acuerdan de muy distanciadamente de Dios, aún a ellos Dios les responde. Ahora, ¿te imaginas a ti y a mí? Que cuando menos cada sábado estamos ahí, pero si tú y yo somos de los que buscamos a Dios diariamente, mis hermanos,
ten la seguridad que Dios te sacará de todos tus problemas. Te va a librar de tus problemas. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios te va a librar. No va a decir, no te estoy diciendo, y tampoco está diciendo el salmista, que va a evitar que tengas problemas. Van a venir problemas, pero ten la seguridad de que Dios estará contigo. En los versículos 17 al 22, hermano, se habla de las aflicciones que tienen los de conducta mala y rebelde, y que dichas aflicciones lo llevarán a tocar la puerta de la muerte. Pero nuestro misericordioso Dios de todo nos salvó. Conozco a un pastor que él estuvo 4 años en la cárcel. Él es adventista de nacimiento, pero en su adolescencia decidió tener malas compañías. Empezó a tener prácticas incorrectas y en esas prácticas que él tenía y conductas, lo llevó un día a tener un pleito en la calle, y en ese pleito en la calle él terminó matando a una persona. Fue a la cárcel, tuvo una sentencia de más de 10 años en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, se acordó de Dios y empezó a buscar a Dios. Le pidió a su mamá que le hiciera llegar su Biblia, que estaba empolvada, y empezó a estudiar la Biblia. Y la gente empezó a burlarse de él porque estudiaba la Biblia. Pero él dijo, voy a empezar a compartir, voy a ver quién quiere saber de Dios. Y entonces empezó a buscar a personas que no tenían esperanza, y les empezó a hablar de la esperanza y empezó a predicar. ¿Sabes? Que en esos 4 años que él estuvo ahí, se fundó una iglesia dentro de esa cárcel. Se bautizaron más de 200 personas en 4 años que él estuvo ahí. Así que, mis hermanos, él fundó una primera iglesia en nuestro país que se encontraba en una cárcel. Llegó a ser iglesia organizada, esa iglesia que estaba dentro de la cárcel. Cuando cumplió 4 años, un día llegaron unos policías y le dijeron que tomara sus cosas porque iba para afuera. Y salió y dijo, y señor, ¿y ahora qué voy a hacer aquí afuera? Afuera no sé portarme bien. De hecho, por eso estuve adentro, porque no me porto bien. Y entonces él regresó a la iglesia, empezó a ser activo, estudió la carrera de teología, y hoy en día es un pastor. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque esa es una historia de él. Pero lo que te quiero decir es que a veces cuando vienen problemas, Dios puede sacar lo mejor de ello si tú pones tu vida en la mano del Señor. Ahora tú dirás, tengo problemas, pero yo no los busqué. Él sí los buscó. Él se alejó de Dios. Pues yo lo que te quiero decir que él, a pesar de estar lejos de Dios y se metió en un gran problema y tuvo pagando las consecuencias de sus decisiones, Dios no dejó que cumpliera toda su sentencia, porque él decidió, mis hermanos, él decidió servirle a Dios. A él no le pasó lo de Pedro, porque la Biblia dice que Pedro y Silas estaban encerrados en el calabozo de más adentro y estaban atados con grillos y cadenas. Y el ángel llegó en la noche y desató todo eso, mis hermanos, y lo sacó de ahí. No, a él no le pasó eso. Él salió acompañado de los guardias, con un oficio que decía que estaba libre por buena conducta. Mis hermanos, Dios puede librarnos de una manera milagrosa, como lo hizo con sus apóstoles, o como lo hizo con este compañero que hoy en día es un gran pastor y un gran evangelista. Mis hermanos, a muchos se nos ha enseñado que cuando tenemos problemas y sufrimos como resultado de nuestros pecados y desobediencia a Dios, no podemos contar con su ayuda para salir de esos problemas. Pero yo quiero decirte en esta noche que hay buenas noticias. No es así, no es así. Podemos contar al menos 2 ejemplos en los que Jesús sanó a personas cuyos sufrimientos y problemas eran el resultado directo de sus vidas de pecado.
El primer caso lo encontramos en el Evangelio de San Juan 5:5, el paralítico del estanque de Betesda, donde se nos cuenta que aquel hombre llevaba 38 años paralítico. El deseado de todas las gentes agrega que su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado. Y sin embargo, Jesús lo sanó. El segundo caso es el paralítico de San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. El que sus amigos bajaron por el techo de la casa para que viera a Jesús. El deseado de todas las gentes en la página 238 nos dice que su enfermedad era el resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Y sin embargo, Jesús también lo sanó. La inspiración exclama: oh admirable amor de Cristo que se inclina a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los malos, de la dolencia de la humanidad y los calma. Oh maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. La pregunta es: ¿quién puede dudar del mensaje de salvación? Otra pregunta es: ¿quién puede despreciar la misericordia de un redentor compasivo? Y permítanme agregar: ¿quién puede frente a tanta bondad permanecer frío, indiferente y desagradecido? No podemos ser desagradecidos, pero ¿quién puede ser así? En cuarto y último lugar, el Salmo 107 nos insta, hermanos, a que debido a todo lo anterior, seamos efusivos y generosos al expresar nuestra gratitud a Dios. El versículo 8 y 9 del Salmo 107 nos anima a que alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Nuestro Dios es capaz de saciar la sed del sediento y colmar con buena comida al hambriento. El versículo 15 y 16 comienzan insistiendo en animarnos a que alabemos a la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de sus mortales. Porque Él destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. El versículo 21 y 22 de este mismo Salmos de nuevo nos anima a que alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Nos manda a que ofrezcamos sacrificios de gratitud, a que jubilosos proclamemos sus obras, y el versículo 31 se repite este estribillo. Dice: alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Y el versículo 32 nos ordena a que lo exalte el pueblo congregado. Y hoy estamos congregados tú y yo a través de esta plataforma. A que lo alabe el consejo de ancianos, mis hermanos. Es posible que alguno de ustedes piense: eso no es siempre así. Creer eso es ser ingenuo y triunfalista. Pues en la vida hay muchos problemas que no se resuelven clamando al Señor. Parte de esta actitud pesimista y negativa se debe a que los humanos tendemos a ver a las tragedias como nos suceden, la mano de Dios en contra de nosotros. Un castigo de Dios. Sin embargo, en las bendiciones que recibimos de Él solemos darnos el crédito a nosotros mismos y al médico e incluso a la suerte. Creo que es necesario, mis hermanos, ser más justos en la evaluación que hacemos de la intervención divina en nuestras vidas. Y creo que debemos esforzarnos no por desarrollar una actitud incrédula, sino una actitud más crédula. Hay que ser más creyente. Y eso es también para mí, hermanos. Porque a veces yo también soy incrédulo. Les voy a platicar algo. Recuerdo que una vez me invitaron a dar una campaña en Mexicali, en el estado de Baja California. Y ahí en Mexicali viven también muchas personas del sur de México y había unos hermanos de Tabasco.
Sucede que un día entre semana me dicen, pastor, lo queremos invitar a comer unos pescados fritos. ¿Le interesa? Oh, me interesa, dije. Así que fui. Y mientras estábamos comiendo, y yo les dije, ¿y cuánto les costó el kilo de la mojarra? Y dice, no, nada. ¿A dónde se lo regalaron? Aquí todo es desierto. Si alguno de ustedes ha ido a Mexicali, es desierto. Y dijeron, no, fuimos a un arroyo que está por aquí a unos tantos minutos, tiramos la red y salió suficiente. No les creo, yo les dije. Y me dice, oiga, pastor, ¿qué pasó? Anoche habló de tener fe y creer. Y hoy le estamos diciendo esto y no nos cree. Bueno, lo que les quiero decir es que aún a veces nosotros, aunque predicamos la palabra y aunque estudiamos la palabra, a veces somos como los discípulos de Jesús. Aunque andamos con el maestro, somos un poco incrédulos. Así que yo también me estoy predicando en esta noche y tú y yo debemos de dejar nuestra actitud incrédula y tomar una actitud más crédula. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21 al 27, se cuenta que Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara. Hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco para que los hijos de Israel lo pasaran con un muro de agua a su derecha y otro muro de agua a su izquierda. Alguien refiriéndose a este milagro dijo que si esto hubiese ocurrido frente a un pueblo griego o un pueblo romano, ellos se hubiesen dedicado a encontrar las razones o el fenómeno natural que explicara por qué el mar se había secado. Y quizás hasta lo hubieran encontrado el fenómeno natural que hizo que se abriera ese mar. Pero como este milagro ocurrió frente a los israelitas que eran creyentes en Dios, dicen ellos no se preocuparon por encontrar causa natural que explicara el milagro. Simplemente creyeron de que Dios había abierto el mar para que lo pasaran en seco y de que Él le cerró justo en el momento en que sus enemigos estaban pasando. Mis hermanos, su servidor, cuando estudié la secundaria y la prepa, mis 3 materias favoritas eran matemáticas, física y química. Y yo tenía un maestro de física muy inteligente y demasiado estricto. Y con él platicaba y él se admiraba mucho conmigo porque me decía, ningún alumno me ha sacado 10 en física y tú lo has hecho. Dice, de hecho yo no le pongo el 10 a nadie, pero te lo voy a poner. Yo lo más que pongo es 9.9, pero sí te voy a poner el 100. Y con él platicaba y él era ateo. Y un día me dice, yo sé que tú eres cristiano. Dice, ¿sabes que un día él había estudiado en el TEC de Minatitlán, en el Tecnológico de Minatitlán? Y entonces él me decía, mira, un día en clases, uno de mis maestros que también es ateo, se empezó a burlar de unos cristianos. Dice, ¿tú has escuchado la historia de donde un levita murió por tocar un arca que tenía el pueblo de Israel? Le digo, sí, me sé muy bien esa historia. Bueno, dice, en el área de ingeniería y de la física, nosotros creemos que fue una casualidad. ¿Cómo que una casualidad? Sí, mira, por los materiales que tiene el arca del pacto y por el horario que ellos trasladaban el arca, sucedió que el arca era una caja que guardaba energía, y guardó tanta energía que cuando este tipo lo tocó, tuvo una descarga eléctrica. No fue Dios quien lo mató. De hecho, Dios sabiendo, ahora si existiera Dios, dice él, Dios sabiendo que pasaba eso, por eso tenían que transportar el arca en el hombro y con esos palos, porque esos palos evitaban que tuvieran descargas eléctricas. Y me lo explicó de una manera así tan profunda. A veces tú y yo que somos cristianos, quizá no somos tanto dados a tener una mente científica y poner en tela de juicio las historias de la Biblia. Pero hay personas que leen la Biblia para buscar una explicación de lo que se habla ahí. Y así como este maestro que yo tuve me explicaba cómo había muerto Usa,
Así mucha gente busca contradecir que lo que pasa en la Biblia son fenómenos naturales, que por pura casualidad o circunstancias favorecieron a las personas y las personas se lo adjudican a Dios o a una deidad, pero no existen los dioses. Mis hermanos, y decía este ateo sobre el asunto del cruce del Mar Rojo. Dice, tanto lo creyeron así los israelitas, que llenos de gratitud dijeron al Señor, cantaré al Señor, que se ha engrandecido y ha echado en el mar a jinetes y caballos. Esto lo dice Éxodo 15:1. Cantaron a Dios que en su misericordia guió al pueblo redimido y que con poder lo llevó a la tierra prometida. Pero decía él, fue una circunstancia de algún fenómeno natural, un huracán. No sé, decía él. A lo mejor a ellos no les afectó el huracán porque estaban en medio del ojo del huracán. No lo sé. Eso dicen ellos. Mis hermanos, cuenta una anécdota. Quiero terminar contando esta anécdota. Que un ateo explicaba que el milagro de la apertura del Mar Rojo no existió. Así decía, eso no existió. Es imposible, ni con la ciencia de hoy se puede abrir un mar. Nadie lo puede hacer. Y como él era ateo, pues dice, Dios no existe, Dios no pudo hacerlo. Como lo dice la Biblia, no sucedió, decía él. Que lo que en realidad sucedió fue que el pueblo de Israel cruzó por una zona donde las aguas del mar apenas podían mojar la planta de los pies. Así decía este ateo. De repente, una anciana que estaba en la reunión gritó efusiva, ¡aleluya! Dios es poderoso y hace maravillas. Gloria a Dios, gritó esa ancianita. El ateo se detuvo y le preguntó extrañado, ¡aleluya! ¿Por qué? Y la señora contestó, porque Dios ahogó el ejército egipcio con sus soldados y caballos en tan poquita agua. Mis hermanos, esa es la actitud que debemos desarrollar y expresar de forma efusiva y tangible con acciones y ofrendas y nuestra gratitud a Dios. Quizás mucha gente de manera burlesca se va a dirigir a nosotros sobre las historias bíblicas, sobre los milagros. Pero va a querer contradecir algo del poder de Dios sin darse cuenta que por otro lado también sucede un milagro. Este ateo decía que Dios no había abierto el Mar Rojo, que el pueblo había buscado un nivel del agua muy bajo. Pero la ancianita gritó aleluya, porque mis hermanos, existen evidencias hoy en día en aquella zona que en la profundidad del mar hay carruaje y hay esqueletos y hay armamento sepultado en esa parte del mar, donde el ejército de Faraón pereció. Por eso esa ancianita gritó aleluya, porque Dios hizo el milagro, que si no era tan hondo el lugar con tan poquita agua, aquel ejército no había podido cruzar. Mis hermanos, Dios con mucha o con poca agua, con mucha agua puede dividirla para hacernos pasar. Y si hay muy poca agua, puede impedir que pase el enemigo a atacarnos. Ten fe, ten confianza. Vive la gratitud. Que Dios sea contigo en esta noche y que te siga bendiciendo en gran manera. Muchas gracias, Pastor Fernando. Un excelente y maravilloso tema. De verdad, agradecemos mucho porque sabemos que Dios habló a través de usted y nos dio estas palabras que reconfortan nuestra fe y nos dan mucha esperanza. Y no quiero tomar mucho tiempo más que para comentarles un poquito acerca de un testimonio. Y es que creo que me sentí muy identificado con lo que acaba de decir el pastor. Bueno, mi nombre es Jorge Luis, para los que no me conocen. Yo estudié Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Y yo creo que muchos jóvenes se podrán identificar conmigo que cuando terminamos una carrera, pues viene la parte de... y entonces enfrentarse a la dura realidad de donde te piden experiencia.
Y yo creo que muchos de nosotros como jóvenes tenemos muchas ilusiones, tenemos metas, nos queremos comer el mundo, ¿no? Pero desafortunadamente, a veces las situaciones en las cuestiones laborales son un tanto rigurosas y un tanto duras, especialmente para nosotros como adventistas, porque debido a que nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios y sabemos que guardamos el día sábado, que es el cuarto mandamiento, muchas empresas pues a veces nos suelen cerrar las puertas debido a esto, pero yo creo que mi testimonio lo podría dividir en dos partes y una tiene que ver con el día sábado. Y es que especialmente cuando yo terminé mi carrera y entonces me puse a buscar mi trabajo, yo creo que entró esa parte de tener fe. Y hubo una persona que estuvo ayudándome para poder encontrar un trabajo y fue la hermana Maritoski de la iglesia de Atenco, donde yo había juntado algunos ahorros para poder venir a buscar empleo aquí en Querétaro. Y así estuve buscándolo y siempre como de alguna manera como seres humanos pensamos que no a lo mejor va a aparecer algo a la primera. Yo en mi caso pues tenía un poco de duda, tenía desconfianza y pensaba, bueno, ¿qué puede haber para mí como ingeniero en ciencias de la tierra un trabajo aquí en Querétaro, no? Entonces me fui por el área administrativa, tratando de buscar por otras áreas, pero encontraba pues algunas circunstancias que me lo impedían porque me pedían trabajar en sábado. Entonces yo con mi fe bien puesta, yo decía, ¿saben qué? Si ustedes me piden el sábado, yo no puedo trabajar ese día. Y entonces esas puertas se iban cerrando cada vez más. Pero es ahí donde entró la parte de la fe, porque ya casi al cumplir el mes de estar sin trabajo y solventándome mis gastos con solamente mis ahorros, con todas las oraciones que hicimos junto con la hermana Maritoski, Dios contestó esa oración. Y a veces uno pide una cosa y entonces el Señor te demuestra que no solamente pidas poco, pide mucho, porque el Señor es tan dadivoso que tiene para darte a manos llenas. Y encontré la respuesta de mi Dios cuando entonces un ingeniero me llamó y me dijo, oye, necesito una persona que trabaje, pero ya. Y entonces yo en mi mente pensando dije, bueno, ahora viene la parte donde vamos a ver si todo esto es una respuesta de Dios, que Dios quiera que yo esté en ese trabajo. Y entonces fui directo y dije, yo ya he dicho en cualquier lugar que yo no trabajo el día sábado y he tenido muchos nos. ¿Qué más puedo perder si al ingeniero me dirijo directamente a decirle que yo soy adventista del séptimo día y que yo guardo el sábado? Empecé por eso. Le dije directamente, ingeniero, ¿sabe qué? Yo soy un adventista del séptimo día, yo no trabajo el sábado. Y entonces en ese momento sentí algo en mi corazón que me decía algo que yo sentí que Dios estaba poniendo esa respuesta a través del ingeniero. Y entonces el ingeniero me dice, no hay ningún problema, preséntate el día de mañana, tienes el día sábado asegurado. Le digo, todavía confirmando, pero no quiero que esto vaya a ser ningún problema después, porque aunque usted ahorita me esté asegurando esto, yo quiero asegurarme que ningún sábado de aquí en adelante me va a pedir que yo trabaje. Y me dijo, de eso no te preocupes. Entonces en ese momento caí de rodillas y oré a Dios y le di muchas gracias, porque sabía que Él estaba contestando mi oración, que Él estaba poniendo ese empleo de la topografía para yo poder tener ahora un camino y esa luz que Dios estaba mostrándome en mi vida. A un mes de estar orando, de estar pensando a lo mejor ya en ese último momento de decir, creo que ya no,
me tengo que regresar porque ya mis ahorros ya no iban a dar para más. Y entonces el Señor probó mi fe. Yo estuve fiel y ese es el testimonio que yo tengo en la primera parte. Y la segunda es que muchos de nosotros, luego de tener un trabajo, nos encontramos con la situación de que a veces el dinero que nos pagan, pues no es lo suficiente para poder mantenernos, ¿no? Entonces, yo estuve pensando y dije, creo que como adventistas tenemos una gran responsabilidad. Y es que ante el mundo tenemos que demostrar que somos disciplinados, que somos personas de confianza, personas respetuosas y personas que somos apasionados con nuestro trabajo. Entonces yo me sentía comprometido con dar un buen testimonio en mi trabajo y siempre lo hice de esa manera. Siempre traté de sobresalir, de hacer todo bien, hasta que llegó el momento en el cual tuve el ascenso y entonces poco a poco fui creciendo profesionalmente y pude comprender que Dios tenía ese plan para mí. Posteriormente, la otra prueba era el diezmo. Y es que una hermana que también tuvo que ver mucho en esta parte es una hermana que yo aprecio mucho, Ogla Tatiana Ruiz, y es que me abrió la mente y me dijo, Jorge Luis, tú no solamente tienes que diezmar, tú tienes que ofrendar, tienes que poner todo en las manos de Dios para que Dios bendiga todos tus proyectos. Y entonces hubo en una ocasión en donde entonces me nombraron director de mayordomía en la iglesia y yo dije, pero wow, esto es una gran responsabilidad para mí. Y hubo un libro también que me abrió mucho la mente y me hizo ver las cosas de una manera más profunda. Y es el libro de Dios proveerá, por lo cual yo también los invito a que puedan tener este libro en sus casas. Dios proveerá es un libro que te va a enseñar cómo diezmar y cómo ofrendar correctamente a nuestro Dios. Y haciendo esto, ofrendando y diezmando a mi Dios, pude encontrar otra respuesta para mi vida. Y es que Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Y ahora doy gracias a Dios porque a través de los diezmos y las ofrendas he encontrado la respuesta que Dios me ha dado, que ahora no solamente es trabajar para una persona, sino ahora disfruto de la bendición de tener mi propia empresa de topografía. Y sé que Dios desde un inicio hizo esto con el propósito de bendecir mi vida y de bendecir a mi familia, pero siempre manteniendo la fidelidad a mi Dios. Así que el sábado y el diezmo son una prueba de lealtad para nosotros. Ninguno de los dos nos pertenece, pero es en beneficio de cada uno de nosotros. Yo los invito, hermanos, a que seamos generosos, a que podamos poner todo lo que tenemos en las manos de nuestro Dios y veremos todo lo que Dios puede hacer con eso pequeño o poco, algo grandioso. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este testimonio pueda servir para cada uno de ustedes, porque yo empecé desde abajo y ahora no he terminado de crecer, porque sé que Dios todavía tiene planes mejores para mi vida. Amén. Y le agradezco a Dios por todo Amén. eso. Gracias, pastor, por este increíble mensaje y seamos siendo mensaje de esperanza y seamos siendo agradecidos con nuestro Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración final. Quiero invitarlos a todos a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta delicia, Señor, que nos has dado a nuestro paladar, Señor. Este alimento espiritual, Señor, que nutre nuestra esperanza, Señor, que nos da fe, Señor, en que tú, Padre Santo, nunca nos vas a abandonar, que tú nunca nos vas a dejar solos, Señor, que tú tienes planes grandiosos para cada uno de nosotros, Señor, que solamente necesitamos confiar, Señor. Necesitamos no ser incrédulos y poner, Señor, toda nuestra confianza en ti, Padre Santo. Permite, Señor, que seamos nosotros agradecidos, Padre Santo,
y podértelo demostrar, Padre. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Cada uno que escuchamos estas palabras, Señor, que puedan permanecer siempre en nuestro corazón y sean un recordatorio, Señor, de todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos. Mañana nuevamente a las 8 de la noche aquí los esperamos. Nos estamos conectando a tiempo para iniciar, así que bendiciones. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y ayudarnos a dirigir. Mañana nuevamente la iglesia de técnico nos ayuda a dirigir, así que mañana les esperamos a todos. Bendiciones, feliz noche a todos y viva.